La Biblia Dios habla hoy. 5 de abril. Oración por la victoria. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 20. Que el Señor te escuche cuando estés angustiado. Que el Dios mismo de Jacob te defienda. Que te envíe auxilio y ayuda. Desde el santuario de Sión. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Y acepte con agrado tus holocaustos. Que cumpla todos tus deseos. Y lleve a cabo todos tus planes. Celebraremos así tu victoria. Y levantaremos banderas. En el nombre del Dios nuestro. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Estoy convencido de que el Señor dará la victoria al Rey que ha escogido. De que le contestará desde su santo cielo. Dándole grandes victorias con su poder. Unos cuentan con sus carros de guerra. Y otros cuentan con sus caballos. Pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. A ellos se les doblan las rodillas, y caen. Pero nosotros seguimos firmes y en pie. Señor, dale la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Un canto de victoria. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 21. Señor. El Rey está alegre porque le has dado fuerzas. Está muy alegre porque le has dado la victoria. Has cumplido sus deseos. No le has negado sus peticiones. Lo recibiste con grandes bendiciones. Y le pusiste una corona de oro. Te pidió vida, y se la diste. Vida larga y duradera. Gracias a tu ayuda, es grande su poder. Le has dado honor y dignidad. Lo has bendecido para siempre. Con tu presencia lo llenas de alegría. Tú, oh Rey, jamás caerás, pues confías en el Señor. Confías en el amor del Altísimo. Tu poder alcanzará a todos tus enemigos. Tu derecha alcanzará a los que te odian. Los pondrás en un horno encendido. Cuando aparezcas para juzgar. El Señor, en su furor, los consumirá con un fuego destructor. Borrarás del mundo y de entre los hombres. A sus hijos y sus descendientes. Aunque quieran hacerte daño. Y hagan planes contra ti. No se saldrán con la suya. Pues tú los pondrás en fuga. Con tu arco apuntarás contra ellos. Levántate con tu poder, Señor. Celebraremos con himnos tus victorias. Grito de angustia y canto de alabanza. Del maestro de coro, según la melodía de La sierva de la aurora. Salmo de David. Salmo 22. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío. Día y noche te llamo, y no respondes. No hay descanso para mí. Pero tú eres santo. Tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti. Confiaron, y tú los libertaste. Te pidieron ayuda, y les diste libertad. Confiaron en ti, y no los defraudaste. Pero yo no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazmerreír de la gente. Los que me ven, se burlan de mí. Me hacen muecas, mueven la cabeza. Y dicen: Este confiaba en el Señor. Pues que el Señor lo libre. Ya que tanto lo quiere, que lo salve. Y así es. Tú me hiciste nacer del vientre de mi madre. En su pecho me hiciste descansar. Desde antes que yo naciera. Fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. No te alejes de mí. Pues estoy al borde de la angustia. Y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros. Como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces. Abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama. Mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera. Que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja.
Tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados. Me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí. Y sobre ella echan suertes. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza. No te alejes, ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir a filo de espada. No dejes que me maten esos perros. Sálvame de la boca de esos leones. Defiéndeme de los cuernos de esos toros. Yo hablaré de ti a mis hermanos. Te alabaré en sus reuniones. Ustedes, los que honran al Señor, alábenlo. Glorifíquenlo todos los descendientes de Jacob. Adórenlo todos los descendientes de Israel. Pues él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. En presencia de tu pueblo numeroso. Alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran. Te cumpliré mis promesas. Coman, ustedes los oprimidos. Hasta que estén satisfechos. Alaben al Señor, ustedes que lo buscan. Y vivan muchos años. Razas y naciones todas. Gente de todos los rincones de la tierra. Acuérdense del Señor, y vengan a Él. Arrodíllense delante de Él. Porque el Señor es el Rey. Y Él gobierna las naciones. Inclínense y adórenlo solo a Él. Todos los que viven en abundancia. Todos los que han de volver al polvo. Pues en sí mismos no tienen vida. Mis descendientes adorarán al Señor. Y hablarán de Él toda la vida. A los que nazcan después, les contarán. De su justicia y de sus obras. El Señor es mi pastor. Salmo de David. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas. Y me lleva por caminos rectos. Haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete. Ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza. Y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan. A lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. El Rey de la Gloria. Salmo de David. Salmo 24. Del Señor es el mundo entero. Con todo lo que en él hay. Con todo lo que en él vive. Porque el Señor puso las bases de la tierra. Y la afirmó sobre los mares y los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado. El que no adora a ídolos. Ni hace juramentos falsos. El Señor, su Dios y Salvador. Lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor. Los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Ábranse, puertas eternas. Quédense abiertas de par en par. Y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, valiente en la batalla. Ábranse, puertas eternas. Quédense abiertas de par en par. Y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. La mujer fácil, perdición del hombre. Proverbios 5. Atiende a mi sabiduría, hijo mío. Presta atención a mi inteligencia. Así sabrás ser discreto. Y podrás hablar con conocimiento. Pues la mujer ajena habla con dulzura. Y su voz es más suave que el aceite. Pero termina siendo más amarga que el ajenjo.
y más cortante que una espada de 2 filos. Andar con ella conduce a la muerte. Sus pasos llevan directamente al sepulcro. A ella no le importa el camino de la vida, ni se fija en lo inseguro de sus pasos. Por lo tanto, hijo mío, atiéndeme. No te apartes de mis enseñanzas. Aléjate de la mujer ajena. Ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, para que no pierdas la riqueza de tus años en manos de gente extraña y cruel, para que ningún extraño se llene con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. De lo contrario, acabarás por lamentarlo, cuando tu cuerpo se consuma poco a poco. Y dirás, ¿cómo pude despreciar la corrección? ¿Cómo pude rechazar las reprensiones? No quise escuchar a mis maestros. No atendí a los que me instruían. Y por poco llego al colmo de la desgracia. Ante la comunidad entera. Calma tu sed con el agua, que brota de tu propio pozo. No derrames el agua de tu manantial. No la desperdicies derramándola por la calle. Pozo y agua son tuyos, y de nadie más. No los compartas con extraños. Bendita sea tu propia fuente. Goza con la compañera de tu juventud. Delicada y amorosa cervatilla. Que nunca te falten sus caricias. Que siempre te envuelva con su amor. ¿Por qué enredarte, hijo mío, con la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte en brazos de una extraña? El Señor está pendiente de la conducta del hombre. No pierde de vista ninguno de sus pasos. Al malvado lo atrapa su propia maldad. Su propio pecado lo sujeta como un lazo. Su indisciplina lo llevará a la muerte. Su gran necedad, a la perdición. Mateo 26. Dios habla hoy. Conspiración para arrestar a Jesús. Cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos: Como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño, y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Una mujer derrama perfume sobre Jesús. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos, al verlo, se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero, para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó, y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer, al derramar el perfume sobre mi cuerpo, es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas traiciona a Jesús. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar, y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. La cena del Señor. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo, va a traicionarme.
El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo: Todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: Aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: Siéntense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? 41 Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue, y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos, y les dijo: ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús, cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: Amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Guarda tu espada en su lugar. Porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo, y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Jesús ante la Junta Suprema.
los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró, y se quedó sentado con los guardianes del templo, para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más, que afirmaron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación, y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. 66 ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable, y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara, diciéndole: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro niega conocer a Jesús. Pedro, entretanto, estaba sentado afuera, en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar, diciendo: no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí, y lloró amargamente. Deuteronomio 3. Dios habla hoy. Israel derrota a Ag, rey de Basán. Después tomamos otro camino, y nos dirigimos a Basán. Pero Ag, el rey de este país, salió con todo su ejército para pelear contra nosotros en Edrei. Entonces el Señor me dijo: no le tengas miedo, pues a él, con su ejército y todo su país, lo he puesto en tus manos, para que hagas con él lo mismo que hiciste con Sión, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Así fue como el Señor nuestro Dios hizo caer en nuestro poder al rey Ag y a todo su ejército, y los matamos a todos, sin dejar a nadie con vida. También conquistamos todas sus ciudades, no hubo ni una sola que no tomáramos. Fueron en total 60 ciudades, es decir, todas las de la región de Argob, del reino de Ag, en Basán. Todas ellas estaban fortificadas con altos muros, puertas y barras, sin contar muchas otras ciudades que no tenían murallas. Las destinamos a la destrucción, tal como lo habíamos hecho con Sión, rey de Hesbón, y acabamos con hombres, mujeres y niños, quedándonos solo con los animales y las cosas de valor de nuestros enemigos. Así pues, en aquel tiempo cayeron en nuestro poder los territorios de los 2 reyes amorreos que vivían al este del río Jordán, desde el río Arnón hasta el monte Hermón. A este monte los sidonios lo llaman Sirión, y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades que pertenecían al reino de Ag, en Basán, cayeron en nuestras manos. El rey Ag era el único que quedaba de los refaítas. Su cama era de hierro y medía 4 metros de largo por casi 2 de ancho, como puede verse todavía en la ciudad amonita de Rabá. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente del Jordán. Del territorio que ocupamos, en aquella ocasión entregué a las tribus de Rubén y de Gad el territorio que va desde Aroer, a orillas del río Arnón, hasta la mitad de los montes de Galaad, con sus ciudades.
la parte restante de Galaad, toda la región de Basán que había pertenecido al reino de Ag, y toda la región de Argob, conocida como la tierra de los Refaitas, se las di a la media tribu de Manasés. Jair, descendiente de Manasés, se apoderó de la región de Argob hasta el límite de los territorios de Gesur y Maacá, y puso su propio nombre a Basán, llamándole Abot Jair, que es el nombre que todavía tiene. A Maquir le di la región de Galaad, y a las tribus de Rubén y de Gad les di la región comprendida entre Galaad y el río Arnón, teniendo por límite el centro del valle, y hasta el río Jaboc, que es la frontera de los amonitas. Hacia el oriente les di el Arabá, en la falda oriental del monte Pisgá, región que tiene como límite el río Jordán, y que va del lago Kineret hasta el mar de Arabá, que es el mar muerto. En aquella ocasión les di a ustedes esta orden: el Señor su Dios les entrega este país en propiedad. Que todos los que sepan pelear, tomen las armas y marchen al frente de sus compatriotas israelitas. Solo se quedarán, en las ciudades que les he dado, las mujeres, los niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. Y mientras yo, el Señor, no haya dado a los hermanos de ustedes la misma tranquilidad que a ustedes les he dado, ni ellos hayan tomado posesión del país que les voy a dar al otro lado del río Jordán, tampoco ustedes podrán volver al territorio que les he dado. A Josué le di esta orden: con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor tu Dios ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por los que vas a pasar. No les tengas miedo, porque el Señor tu Dios peleará en favor de ustedes. El Señor no permite a Moisés entrar en Canaán. En esta misma ocasión le supliqué al Señor: Señor, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza y tu poder. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las cosas tan maravillosas que tú haces. Te ruego que me permitas pasar al otro lado del río Jordán, pues quiero ver aquella buena tierra, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes, y no me concedió lo que le pedí, sino que me dijo: basta. No me hables más de este asunto. Sube a lo alto del monte Pisgá, y desde allí mira al norte y al sur, al este y al oeste, pero el Jordán no lo cruzarás. Da instrucciones a Josué, anímalo y dale valor, porque él será quien vaya al frente del pueblo y le haga tomar posesión del país que ahora vas a ver. Y nos quedamos en el valle, enfrente de Bet Peor. Deuteronomio 4. Dios habla hoy. Moisés aconseja obediencia a los israelitas. Ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado, y pónganlos en práctica, para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno, cumplan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno. Ustedes mismos han visto lo que el Señor hizo en Baal Peor, y cómo exterminó de entre ustedes a todos los que adoraron al Dios de aquel lugar, pero todos ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó, para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir: qué sabia y entendida es esta gran nación. Porque, ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella, como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Dios habla en el monte Horeb. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en el monte Horeb, el Señor me dijo: reúne al pueblo para que escuchen mis palabras y aprendan a honrarme todos los días de su vida, y enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. Ustedes se acercaron al pie del monte, del cual salían llamas de fuego que subían a gran altura y formaban una nube espesa y negra. Entonces el Señor les habló de en medio del fuego. Ustedes oyeron sus palabras, pero, aparte de oír su voz, no vieron ninguna figura. El Señor les dio a conocer su alianza, que eran 10 mandamientos que escribió en 2 tablas de piedra y que les ordenó poner en práctica. A mí me ordenó que les enseñara las leyes y decretos que han de cumplir en la tierra que van a ocupar. Advertencia contra la idolatría. El día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego, en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan,
pues, mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo y vean el sol, la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. En cuanto a ustedes, el Señor los tomó y los sacó de aquel horno para fundir hierro, que es Egipto, y los hizo lo que ahora son, el pueblo de su propiedad. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes, y juró que yo no pasaría el río Jordán ni entraría en la buena tierra que Él les va a dar en propiedad. Así que, aunque yo voy a morir en este país y no cruzaré el Jordán, ustedes sí lo cruzarán, y tomarán posesión de esa buena tierra. Pero tengan cuidado de no olvidarse de la alianza que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se hagan ningún ídolo ni figura de las que el Señor su Dios les ha prohibido hacer, porque el Señor su Dios es un Dios celoso, un fuego que todo lo consume. Cuando ustedes tengan hijos y nietos, y se hayan hecho viejos en este país, si llegan a rebajarse haciendo imágenes o figuras que representen cualquier cosa, cometiendo así una maldad delante del Señor su Dios y provocando su enojo. Yo pongo hoy al cielo y a la tierra por testigos de que pronto desaparecerán ustedes del país que van a ocupar al otro lado del Jordán. No vivirán mucho tiempo en esa tierra, sino que serán exterminados por completo. El Señor los dispersará por todas las naciones, y solo un pequeño número de ustedes sobrevivirá en ellas. Allí servirán a dioses hechos por el hombre, ídolos de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni respiran. Pero si allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Cuando finalmente pasen ustedes por todos estos sufrimientos y angustias, si se vuelven al Señor y le obedecen, Él, que es bondadoso, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará de la alianza que hizo con los antepasados de ustedes y que juró cumplir. Busquen en los tiempos anteriores a ustedes, y desde los tiempos antiguos, cuando Dios creó al hombre en el mundo, vayan por toda la tierra y pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan grande como esto. ¿Existe algún pueblo que haya oído, como ustedes, la voz de Dios hablándole de en medio del fuego, y que no haya perdido la vida? ¿Ha habido algún Dios que haya escogido a un pueblo de entre los demás pueblos, con tantas pruebas, señales, milagros y guerras, desplegando tan gran poder y llevando a cabo tales hechos aterradores, como los que realizó ante ustedes y por ustedes el Señor su Dios en Egipto? Esto les ha sido mostrado para que sepan que el Señor es el verdadero Dios, y que fuera de Él no hay otro. Él les habló desde el cielo para corregirlos, y en la tierra les mostró su gran fuego, y oyeron sus palabras de en medio del fuego. Él amó a los antepasados de ustedes y escogió a sus descendientes, liberándolos de Egipto por medio de su gran poder. Arrojó de la presencia de ustedes a naciones más numerosas y poderosas que ustedes, con el fin de que ustedes ocuparan sus países y los recibieran en propiedad, como ahora está sucediendo. Por lo tanto, grábense bien en la mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que Él. Cumplan sus leyes y mandamientos que yo les doy en este día, y les irá bien a ustedes y a sus descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar para siempre. Ciudades de refugio al este del río Jordán. Entonces Moisés escogió 3 ciudades al este del río Jordán, para que el que matara sin querer a otra persona con la cual nunca antes hubiera peleado, pudiera refugiarse en una de ellas y ponerse a salvo. Estas ciudades fueron, Béser, en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, para la tribu de Gad, y Golán, en Basán, para la media tribu de Manasés. Introducción a la entrega de los 10 mandamientos. Esta es la enseñanza que Moisés entregó a los israelitas, y los mandatos, leyes y decretos que les comunicó cuando salieron de Egipto, cuando estaban todavía al este del Jordán, en el valle que está frente a Bet-peor, en la tierra de Sión, rey de los amorreos. Sión vivía en Hesbón, y fue derrotado por Moisés y los israelitas cuando estos salieron de Egipto. Los israelitas ocuparon su territorio y el del rey Ag de Basán, 2 reyes amorreos que vivían al este del Jordán. Su territorio se extendía desde Aroer, a orillas del río Arnón, hasta el monte Sidión, también llamado Hermón, y por todo el Arabá, al este del Jordán, hasta el Mar Muerto, al pie del monte Pisgah. Job 5. Dios habla hoy. Grita, Job, a ver quién te responde. ¿A qué ángel vas a recurrir?
entregarse a la amargura o a la pasión. Es una necedad que lleva a la muerte. He visto al necio empezar a prosperar. Mas su casa fue pronto destruida. Sus hijos no tienen quien los ayude. En los tribunales los tratan injustamente. Y no hay quien los defienda. Sus cosechas se las comen los hambrientos, sacándolas de entre los espinos. Y los sedientos les envidian sus riquezas. La maldad no brota del suelo. La desdicha no nace de la tierra. Es el hombre el que causa la desdicha. Así como del fuego salen volando las chispas. En tu lugar, yo me volvería hacia Dios. Y pondría mi causa en sus manos. Él hace tantas y tan grandes maravillas. Cosas que nadie es capaz de comprender. Él envía la lluvia a la tierra. Y con ella riega los campos. Él enaltece a los humildes. Y da seguridad a los afligidos. Él desbarata los planes del astuto. Y los hace fracasar. Él atrapa al astuto en su propia astucia. Y hace que fracasen sus planes malvados. A plena luz del día andan ellos a tientas. Envueltos en tinieblas, como si fuera de noche. Dios salva al pobre y oprimido. Del poder de los malvados. Él es la esperanza de los débiles. Él les tapa la boca a los malvados. Feliz el hombre a quien Dios reprende. No rechaces la reprensión del Todopoderoso. Si él hace una herida, también la vendará. Si con su mano da el golpe, también da el alivio. Una y otra vez te librará del peligro. Y no dejará que el mal llegue a ti. En tiempo de hambre te librará de la muerte. Y en tiempo de guerra te salvará de la espada. Te protegerá de las malas lenguas. Y no habrás de temer cuando llegue el desastre. Te reirás de hambres y calamidades. Y no tendrás miedo a los animales salvajes. Las piedras no estorbarán en tus campos. Y las fieras serán tus amigas. En tu casa tendrás prosperidad. Y al revisar tu ganado lo encontrarás completo. Tendrás tanta descendencia como hierba hay en el campo. Llegarás a la vejez en pleno vigor. Como un manojo de espigas maduras. La experiencia nos enseña que esto es así. Escucha esto, y compruébalo tú mismo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl